Los feminicidios no cesan. Las agresiones tampoco. La violencia de género sigue marcando el día a día de miles de mujeres en nuestro país, mientras la sociedad debate, retrocede o se estanca. En 2024, 45 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 5 de ellas en Canarias. Este año ya hemos llegado a más de una veintena en todo el país, 3 en Canarias. El último asesinato tenía lugar este pasado 25 de junio, en la que ha sido una semana especialmente terrible, con 6 víctimas entre el martes 24 y el miércoles 25, en apenas 24 horas. Son 8 ya los asesinatos machistas solo en el mes de junio en todo el estado, y a todo esto habría que sumar víctimas menores por violencia vicaria, casos que se confirman con posterioridad como violencia machista, etcétera. Y a pesar de los recursos públicos, de los avances legislativos, del trabajo de colectivos y de profesionales, las preguntas siguen en el aire. ¿Funcionan las medidas? ¿Llega la protección a tiempo? ¿Está calando el discurso negacionista entre los más jóvenes? Hoy nos acompañan voces con experiencia y con compromiso. Está con nosotros Ana Hernández, del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está también Elena Suárez, coordinadora del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del Instituto Canario de Igualdad, desde Gran Canaria. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y está también con nosotros Jorge Hernández, que es portavoz de la Asociación Canaria de Hombres por la Igualdad. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a establecer un pequeño debate, entrevista. Quiero que hablemos sin tapujos al respecto de este tema. Voy a empezar preguntándole a Ana, porque cada vez que una mujer es asesinada resuena la misma pregunta. ¿Qué ha fallado? ¿Estamos ante un fracaso que es institucional, es social o es estructural, en tu opinión, Ana? Yo creo que el fracaso es estructural. O sea, los asesinatos machistas se producen, hay que ir a la causa de fondo, ¿no? Que es la existencia del patriarcado, que es el hecho de que una mujer no puede expresar voluntad propia, y cuando quiere ejercer su voluntad propia, el que no tiene claro que somos seres humanos y por tanto con derecho a voluntad propia, se cree con derecho a imponer su voluntad. Y en el caso extremo mata porque no ha conseguido imponer su voluntad. Esa es la causa de fondo, ¿no? Y luego ya, si vamos a cosas concretas, pues hay muchas cosas que inciden en que no se logre atajar suficientemente esta plaga. Sí, te iba a preguntar, porque estamos en 2025 y se siguen perpetuando, como estamos escuchando en las cifras, esos feminicidios. Sí, bueno, realmente para comentar que es estructural, baste con decir que si hemos visto, por ejemplo, en poco más de 24 horas, 6 muertes violentas por asesinatos machistas, incluido una criatura, un niño. Si eso se ocurre y no hay una reacción social absolutamente abrumadora, mayoritaria, una reacción informativa importante, bueno, pues, sino que ya da la impresión de que la sociedad está asumiendo esto como un hecho inevitable, como un hecho que no suscita la suficiente reacción, o sea, ni informativa, ni primeras páginas en los periódicos, ni en general rutinario. Poca reacción, ¿no? O sea, si esto hubiera sido un asesinato a manos del terrorismo internacional, la sociedad estaría en estado de alarma. Nosotras llamamos en estos casos a estado de alarma feminista. Hacemos lo que podemos, respondemos, nos concentramos tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y estamos haciendo un llamamiento a que exista un compromiso social mucho mayor. O sea, porque lo que nos muestra las cifras en 24 horas es una ola de exterminio machista, una guerra contra las mujeres. Eso es una guerra, ¿vale? O sea, efectivamente, tú has estado dando cifras. Si estamos hablando del asesinato del Sardo en Las Palmas, sería la víctima 1312 en España desde que hay registros oficiales, en 2003. Y la número 18, eso sí lo indicaste, solo en este año, ¿no? Y esta cifra no incluye los asesinatos machistas que se dan fuera del contexto de la pareja, porque hay asesinatos machistas en contextos de
de prostitución, hay asesinatos machistas en contextos de violencia sexual en el ámbito público y en otros ámbitos, la invisibilización de este tipo de víctimas. Que no son solo en luego, el ámbito de la pareja. Ana, estas se refieren a la pareja. Y luego, si hablamos de menores, desde 2013 ha habido 65 niños y niñas asesinados también por esta furia machista, ¿no? Según dicen Ana, los registros. Si te parece... Y creo que hay muchas cosas que fallan, o sea, falla el compromiso social, pero también las estructuras institucionales, menos mal que existen, pero son insuficientes. Son insuficientes en muchos aspectos que ya iré valorando. Vale. Si tenemos oportunidad. Claro, por supuesto. Yo quiero preguntarle a Elena, desde la perspectiva del servicio que ellos prestan, ¿qué patrones se están observando recientemente? ¿Están las víctimas denunciando demasiado tarde? Bueno, yo personalmente, referente al hecho de denunciar, creo que más que denunciar, lo que hay que hacer es informarse, asesorarse y posteriormente ir a presentar una denuncia. No es tan sencillo para quienes sabemos cómo sufren las mujeres la violencia machista, acercarse a un recurso, en este caso a una comisaría de policía, y presentar una denuncia. Sí que hay un aumento considerable del número de denuncias, sobre todo en esta época estival. De hecho, por eso el Ministerio de Interior pues hay una alerta para que se haga más seguimiento de los casos que en este momento pues existen a nivel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que le hagan seguimiento. En nuestro caso, tristemente no es nuevo, es decir, sabemos que durante la época estival, durante Navidad, durante Semana Santa, se nos disparan al alza las llamadas en el centro. Por tanto, nosotras en ese sentido lo sabemos, intentamos estar preparadas, pero es verdad que a veces no todo el sistema funciona y se intenta dar la mejor respuesta adecuada, pero la realidad es que hay que seguir los ritmos de las mujeres y no los ritmos de denunciar. Esto siempre lo digo porque es muy, muy importante, porque no se puede lanzar a una mujer a un espacio de denuncia porque a veces se le convierte en una trinchera complicada que es un salto de obstáculos. Si no hay un apoyo en esta denuncia, en esta solicitud de orden de protección, en este parte de lesiones, estamos lanzándolas a un abismo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la violencia de género, aunque la cúspide son los asesinatos, y en muchas ocasiones es aquí cuando nos llaman, cuando saltan las alarmas. Nosotras tenemos diariamente 47 incidentes. En los meses de mayo a junio se ha elevado de 47 a 54, es decir, estamos teniendo un volumen mucho mayor que el mes pasado, pero como decía antes, tristemente no es algo nuevo. Sí que creo que lo nuevo es que la sociedad se implica más, pero en esto estoy con Ana, que en las concentraciones, tanto de la red de Gran Canaria como las que hace el foro en Tenerife, deberíamos ser muchísimas más personas. No es un problema para la sociedad la violencia machista. De hecho, los datos del CID, si yo no me equivoco, nos colocan como problema bastante abajo en la lista. Y esto como sociedad nos lo tenemos que hacer mirar, porque habla de una sociedad bastante deshumanizada. Estamos hablando casi de una situación de normalización. Déjame que te pregunte, Elena, incidiendo un poco en el perfil de las personas que están acudiendo precisamente en ese aumento de este verano. ¿Cómo es ese perfil de personas? ¿Qué edad tienen? ¿Qué contextos viven? ¿Cuánto tiempo llevan de media sufriendo esta presión? Realmente no hay un perfil determinado,
¿vale? O sea, no existe un perfil único porque es un problema multicausal, ¿vale? Muy complejo. Pero sí que es verdad que nos llaman mujeres de todos los estratos sociales. Por supuesto, hay colectivos vulnerables como las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes, esto hay que decirlo, sufren una doble y una triple discriminación. Y en ese sentido, sí que desde este servicio cada vez intentamos, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios sanitarios, porque nuestro servicio está incluido dentro de lo que es el Centro Coordinador de Emergencia, y siendo eso como la primera puerta de entrada de muchas mujeres, sí que todos los servicios deberíamos estar atentos, no tanto a que denuncien, como a poder darle esas respuestas que ellas esperan. Pero también ante esto hay que decir que hay a veces los recursos, como la justicia, no responde a las necesidades de las mujeres. Esto es así, es decir, como explicaba antes, meterte en esta trinchera, empezar a denunciar, implica muchas cosas. En muchas ocasiones se llega al juzgado y nos encontramos con que no conceden órdenes de alejamiento, la guardia y custodia es compartida. Hay que entender, y lo digo alto y claro, que un maltratador no es un buen padre, y esto hay que entenderlo y hay que decirlo, porque a veces es como que nos cuesta y a veces se pone mucho el objetivo en las mujeres, y en muchas ocasiones también hay que ponerlo en los maltratadores, ¿vale? Maltratadores que salen con sentencias, con orden de alejamiento, y que dentro de 5 o 6 años vuelven a tener otra pareja y vuelve a incidir a ocurrir la misma situación. Por tanto, también esto hay que hacérselo mirar, ¿eh? Ana. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con las valoraciones que estás haciendo, y desde luego no olvidemos, o sea, cuando insistimos en la denuncia, cuando ponemos el foco en la denuncia, olvidamos que a veces una denuncia en un contexto en el que la mujer no está apoyada, como estabas tú contándonos, ¿no? No está asesorada, no está bien puesta, el profesional que la recibe tampoco está preparado. Lo que estamos haciendo es poniéndola en riesgo, haciendo que arriesgue su vida. Por tanto, no nos pongamos, digamos, exigentes con lo que tiene que hacer la mujer, sino pongámonos exigentes con lo que tiene que hacer la sociedad. Pongámonos exigentes con lo que tiene que hacer su entorno, pongámonos exigentes con lo que tienen que hacer las instituciones responsables, ¿vale? Entre otras cosas que quizás yo añadiría a todo lo que ella decía de los profesionales que atienden, a veces carecen de sensibilidad o de formación, y ella, por ejemplo, hacía referencia a cómo son tratadas las mujeres en conflictos de pareja en los juzgados, ¿no? Que en fin, que es un foco de injusticia y de maltrato, a veces lo mal que se lleva, pero bueno, también hay otras situaciones de injusticia contra ellas por falta de sensibilidad, de formación, de lo que sea. Hay que reforzar el sistema de atención, de acompañamiento, de protección. O sea, no se puede lanzar a una mujer sola a vete y denuncia, eso es así. Porque efectivamente, como ella... ¿Qué está sucediendo? ¿Se la está poniendo en peligro de esa manera? En parte sí, o sea, cuando pues por ejemplo, hay cosas que llegan al juzgado de familia, pero no llegan al juzgado de lo penal o al juzgado de violencia de género, ¿no? Yo creo que ella lo estaba poniendo de manifiesto también, y ahí pasan cosas, ¿no? Y también pasan cosas en otros ámbitos. Pero esa es una parte del problema. Y otra parte del problema, que también lo has mencionado, es que sube una valoración social negativa, negacionista, una valoración social negacionista, aumenta el negacionismo, aumenta el número de personas que dicen que esto es un hecho ideológico, que la violencia de género no existe, que ya la igualdad está y que estos son inventos feministas, que si las denuncias falsas, que si las mujeres estamos demasiado protegidas y los hombres, los pobrecitos, están todos desprotegidos, que si todas estas cosas, ¿no? Y eso contribuye, y eso también pone de manifiesto que los mecanismos de prevención de base, de prevención en todos los ámbitos educativos posibles, son muy, muy, muy insuficientes.
Estamos poniendo sobre la mesa las carencias del sistema al respecto de la protección de las mujeres en relación con la violencia de género. Ahora enseguida seguimos esa línea que estabas hablando, porque es muy interesante, muy importante la del negacionismo. Pero antes quería preguntarles a las dos, a quien me quiera responder, acerca de los entornos familiares, de los amigos. ¿Están alertando los compañeros de trabajo, pues padres, madres, cómo de importantes son su presencia y que alcen la voz ante lo que está sucediendo? Ana, Elena. Bueno, que alcen la voz y que hagan un acompañamiento a la víctima comprensivo y empático, ¿no? O sea, porque el llamar a decirle a la víctima, tú eres boba, vamos a denunciar, no sé. Claro. No, eso no sirve. Hay que hacer un acompañamiento comprensivo y empático, y hay que, sobre todo, convencerla de que pida ayuda. O sea, no necesariamente, o sea, es mejor que la cosa no empiece por la denuncia, salvo un riesgo muy, muy, muy extremo, sino que empiece por vamos a buscar ayuda. Elena. Sí, vamos a ver, pongo aquí sobre la mesa que está el protocolo 0, que aunque la mujer no quiera presentar denuncia, si la policía o los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado valoran que hay un riesgo, deberían activar ese protocolo 0, ¿de acuerdo? Quiero indicar que Canarias, en un estudio de la Delegación de Gobierno, hubo un estudio donde ponía Canarias como la tercera comunidad autónoma, ¿vale? Donde las mujeres tardan más en ir a denunciar. Tardan un promedio de 11 años y, no recuerdo bien, creo que 11 años y 9 meses en ir a presentar una denuncia. Este hueco, llamémoslo hueco por no llamarle, vamos, estamos hablando casi de una década, ¿vale? Son años donde la mujer sufre violencia, no física directamente, o sea, estamos hablando de que para que una mujer sufra violencia física, previamente ha habido violencia psicológica durante muchos años. Si se tarda tantos años en ir a presentar una denuncia, lo que tenemos que estar es en este espacio de tiempo apoyando a las mujeres para que con sus tiempos acudan y lo hagan mucho antes, porque 11 años de sufrimiento de violencia de género son muchos daños para las mujeres y para los hijos e hijas que conviven con esta situación de maltrato. Por tanto, creo que hay que poner esto sobre la mesa, donde todas las instituciones debemos dar respuesta. No, las mujeres evidentemente deben presentar denuncia, pero hay que respetar los tiempos. Respecto a lo que me preguntabas, pues sí, cada vez llaman más madres, padres, hermanos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, porque están preocupadas por lo que le pueda suceder a su amiga, cómo pueden intentar orientarla, a dónde se deben acercar en el caso de que les pidan ayuda. Yo aquí matizaría otra cosa. Si hablamos de 11 años antes de ir a presentar a la denuncia, todos los familiares, amigos, amigas y el entorno de una mujer que sufre violencia de género debe saber que a veces, ¿vale?, no se deja a la pareja a la primera, porque como decía antes, esto es un problema multicausal complejo y no es fácil dejar a la pareja. Por tanto, por mucho que vuelva con él, siempre debe tener el respaldo de una hermana, de una madre, que sepa, de un hermano, que sepa, y por supuesto de las instituciones, pero sobre todo la familia, que suele ser la que está más cercana, si es que él no se ha dedicado a controlar en exceso y la ha separado de ese entorno, quien debe siempre decirle que está ahí, que está presente. Lo otro ya se le irá dando a través de las instituciones, pero nunca debe sentirse sola. Sí, y no dejarla sola, perdona, Dani, en todo caso, teniendo en cuenta el papel precisamente de ese agresor y de los hombres, que era precisamente, creo, Dani, por lo que le ibas a preguntar ahora mismo a Jorge, que todavía no había participado. Quería saludar primero a buenas tardes, Elena, que está en videollamada, a Ana y Jorge. Y precisamente, Jorge, te quería hablar acerca de esos discursos de negación que comentábamos antes, que comentaba antes Ana. La negación de la violencia de género ya no es un fenómeno marginal. ¿Cómo se combate cuando lo difunden partidos políticos, creadores de contenido y referentes sociales? Pues la verdad que es muy complicado, porque al final estamos hablando de un montón de esferas sociales, un montón de momentos en los que un hombre se desarrolla. Es decir, yo diría que
la mejor forma de combatirlo es a través de la prevención, desde muy pequeños, es decir, desde la primera infancia, digamos. Es decir, a través de una cultura de cuidados, a través de derribar esos estereotipos de género, de esos roles de género, de poder construir una identidad que no asuma que solo existe la masculinidad tradicional o tóxica, como la llamamos nosotros. Entonces, es verdad que es muy complicado. Para mí, otra etapa fundamental es la adolescencia. Porque es verdad que cuando ya vas a trabajar con un adulto ya tiene integrado muchos aprendizajes, sí. Es verdad que al final estás empezando a señalar y se siente incómodo, ¿no? Ese privilegio, bueno, al final estás ahí como no gusta. Entonces, esa etapa de la adolescencia donde tú puedas mostrar, ya ni siquiera directamente, sino ya de manera un poquito como, bueno, pues digamos, esquivando el ir tan directo, sí que es verdad que esa construcción de esa identidad o esa forma de ser, de otra manera de ser en el mundo, que no genere pues esa violencia, pues pueden ser esas dos etapas, yo diría que son las fundamentales. ¿Qué grado de responsabilidad, Jorge, tienen los hombres a la hora de revertir esta ola de odio y de machismo? ¿Cómo se combate, disculpa, digamos, el humor que, por ejemplo, se ve en redes sociales, la burla que se hace, por ejemplo, en un TikTok, o los influencers que legitiman cualquier forma de violencia hacia las mujeres? Los hombres tenemos el 100% de la responsabilidad de poder cambiar y revertir esta situación. Es decir, no es una cuestión, es verdad que aquí, bueno, desgraciadamente se pone todo el peso en la mujer que tenga que denunciar, pero al final quien está ejerciendo la violencia somos los hombres. Entonces, al final hay una cuestión importante que es la única manera de poder frenar un poco, somos nosotros los únicos responsables y tenemos que revisarnos y tenemos que decir, oye, pues es verdad que con comunicaciones con las compañeras, hablando con las compañeras, conversando con nuestro entorno familiar, identificando qué es lo que estamos haciendo como hombres, ¿no? Incluso hablo de cosas que pueden parecer sencillas, pero que ahí es donde puede haber un cambio, ¿no? En las tareas del hogar, oye, pues, ¿qué estás asumiendo tú que yo no me he dado cuenta? Porque al final hay un aprendizaje desde pequeños donde las mujeres tienen una carga importante y los hombres no tenemos tanta carga. Entonces, al final hay que hablar mucho, abrirse mucho y sobre todo ser permeable al cambio. Porque de nada me sirve que a mí me señalen un comportamiento donde yo estoy ejerciendo una violencia que además muchas veces es invisibilizada, si yo después no acepto ese cambio y digo, oye, pues es verdad que al final voy a tener que cambiar esto y no me había dado cuenta del impacto que tiene en mi entorno. Jorge, hablabas del papel de la educación y hablabas también de un segmento de población, el joven, el adolescente, que quizás donde está el foco ahora mismo, el que está cambiando generacionalmente hacia hacerse mayor de edad, hacia tener la capacidad de cambiar la sociedad y no solamente con su trabajo, sino también con su voto. A ellos les están llegando mensajes continuos a través de las redes sociales, los están ellos también propagando. Y te quiero preguntar si de alguna manera no existe un vacío mediático a través del que se pueda revertir esa situación, que se pueda mandar el mensaje contrario. ¿Por qué no se explora ese tipo de difusión mediática hacia los jóvenes con una intención orientativa hacia lo que puedan ser sus gustos? ¿Por qué es tan difícil? Es difícil porque en realidad los hombres en esta, digamos, llamémoslo así, en esta deconstrucción de la masculinidad tóxica que tenemos, pues es relativamente pronto. O sea, estamos hablando que a lo mejor 10 años llevamos un poco. Es verdad que hay compañeros, exacto, es verdad que hay compañeros que a lo mejor están construyendo esto, pero las compañeras al final son las que llevan aquí siendo referentes de esta lucha feminista. 200 y pico años. Exacto, por eso lo digo. Es que al final los hombres no estábamos en esos 200 primeros años. Sí, sí. Una forma, pues es verdad que existe un vacío, aunque sí que es verdad que a través de las redes hay pues algunos compañeros que están difundiendo, señalando, pero existe ese vacío y, bueno, no tenemos tantos referentes como podamos tener. Al final, la cultura de los medios de comunicación, de las series, hemos crecido, ¿no? Los que a lo mejor somos de los 80, los hombres con los que nacimos eran Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Steven Seagal, son personajes que... Con un estereotipo muy concreto. Muy concreto, sí. Que además con el que hemos crecido, que no hay una educación emocional detrás. Entonces, esa educación emocional, cuando no la tenemos, no empatizo. Si no empatizo, ejerzo violencia y no soy consciente que estoy ejerciendo esa violencia. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Elena, ¿qué puede faltar en los centros educativos para que esos mensajes no calen de esta manera?
Hombre, falta mucha educación sexual, y así lo digo abiertamente. Es decir, la realidad es que en los planes de estudio se han ido eliminando ciertas partes que eran obligatorias y necesarias, y que a día de hoy, pues bueno, sí es verdad que creo que en determinados cursos son obligatorias, tienen que darlo, pero tengan en cuenta que un tema que nos ha hablado aquí en relación con la adolescencia es la pornografía. Están aprendiendo relaciones, cómo relacionarse con la sexualidad de una manera violenta, con lo cual ahora mismo las redes sociales son una puerta abierta al mundo, donde cada vez a menor edad, desde los 12, 13 años, se deja a los hijos y a las hijas una serie de el móvil, en el sentido de que acceden a mucho contenido que realmente no es con el que te vas a encontrar en la medida que creces y te relacionas con otras personas. Entonces, yo también creo, sí que quiero pensar que hay que tener cierto optimismo, y que hay una juventud que, por otro lado, también la vemos en las manifestaciones, que están en contra de esto. Pero sí es verdad que no podemos negar que el negacionismo está ahí y que viene muy fuerte. Esta es una realidad y que ellos la están asumiendo como propia. Entonces, hay que seguir coeducando en los colegios de manera obligatoria y en las propias casas, y sobre todo lo que también decía Ana, si tenemos un sistema patriarcal todavía latente, hay que ir acabando con él. Y una de las fórmulas es a través de la coeducación. Yo diría que la fórmula primaria, vamos. Además, mira, y además yo quería añadir ahí, o sea, que si la infancia y la adolescencia está accediendo a contenidos violentos y a contenidos machistas en forma masiva, tanto en la pornografía, que tiene verdaderas barbaridades al acceso de criaturas muy, muy jóvenes que no... Pues es eso y lo otro, y los youtubers que dicen esas barbaridades y esas mentiras constantes y que normalizan la violencia diciendo que no existe. Eso se contrarresta desde muchos campos. Uno de ellos, obligando a las plataformas a políticas responsables con la difusión de las cosas, porque no hay medidas efectivas de protección de la infancia y de la adolescencia frente a esas barbaridades, porque las plataformas prefieren difundir contenidos polémicos porque le dan más visitas y más dinero, y el único criterio es el dinero. Entonces hay que ir a legislar para obligar a las plataformas a políticas de protección, y ese es uno de los campos. Pero otro, y muy importante, efectivamente, es desarrollar en el entorno de la criatura o de la persona adolescente medidas para que adquieran una conciencia crítica sobre qué cosas son verdad, qué cosas no. En un mundo además de medias verdades, de bulos y tal, y sepan enfrentarse a los bulos. Yo creo que las dos cosas son necesarias, claro. Y eso requiere una política escolar muy activa en la materia. Yo creo que se ha debilitado en los últimos tiempos, sinceramente. Creo que hubo etapas en las que hubo, por ejemplo, una política de educación afectivo-sexual más activa, mucho y más integradora y más vinculada al desarrollo emocional de las criaturas, etcétera, ¿no? Quiero recordar que existió el programa Arimaguada como programa oficial en Canarias y que ahora no hay algo parecido. Quiero recordar que creo que hay un cierto debilitamiento de estas políticas activas, ¿no? Y eso influye. Brevemente, Jorge, creo que querías también tú... No, hombre, yo en realidad secundo a las compañeras en todo esto, y al final es verdad que la información está ahí, y los padres y las madres también tenemos pues esa responsabilidad cuando tenemos niños y niñas de poder generar tanto en el entorno educativo como en el entorno familiar una educación afectivo-sexual, o sea, donde puedan identificar, pues porque al final lo que están viendo y el acceso, perdón que te corrija compañera, pero creo que era sobre la media de los 8 años en el acceso a la pornografía. Sí. Estamos hablando de niños y niñas que están accediendo a un aprendizaje donde la cultura de la violación es lo normal. Y esto hay que frenarlo. ¿Cómo lo podemos frenar los adultos? Pues oye, pues es verdad que podemos tener esta conciencia y podemos ir
indagando en esto para poder que nuestros hijos e hijas puedan identificarlo, y además sin tabú ninguno. Y en todo caso, una idea que dejabas clara, que es que no hay que dejar esa responsabilidad solo en manos de los centros educativos, sino también de las familias. Bueno, hemos tratado de poner, Ana, Jorge, Elena, el mayor número de puntos de vista al respecto de esta emergencia social, de esta lacra que vivimos, desgraciadamente, no solo en Canarias, a nivel nacional, que efectivamente, como decía Elena, se exacerba en verano y que parece que los medios de comunicación hacemos más caso. Aquí estamos tratando de poner nuestro granito de arena y de abrir un poco la perspectiva y que no sea solamente hablar del hecho luctuoso o del hecho dramático. Yo les quiero agradecer a las tres, también a Jorge, la presencia con nosotros hoy. Nos quedamos sin tiempo, podríamos estar hablando muchísimo más. Muchas gracias, Jorge, Ana, gracias, Elena. Queremos recordar, el teléfono 016 está operativo para la violencia, cualquier tipo de violencia contra la mujer, para que se pongan en contacto y que las escuchen. Nosotros vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Saben que pueden recurrir a nosotros para cualquier tipo de denuncia que tengan, para trasladarnos sus problemas y hacernos ecos aquí en Canarias 8.